Cada día, se fabrican cientos de millones de botellas de plástico en todo el mundo. Es una cifra tan descomunal que cuesta imaginarla. Pero todo empieza con algo tan pequeño como esto, un diminuto gránulo de plástico. En los próximos minutos vas a ver cómo, gracias a una coreografía de máquinas que trabajan a una velocidad absurda, ese gránulo se transforma en un río imparable de botellas perfectas. Hoy nos colamos en el corazón de una megafábrica para mostrarte uno de los procesos industriales más rápidos y precisos del planeta. Quédate hasta el final, porque la parte más impresionante ocurre en cuestión de segundos, y es imposible de ver a simple vista. Seamos honestos, vivimos en un mundo que adora la conveniencia. Desde el agua que bebemos por el camino hasta los refrescos que llenan nuestras neveras. Esta demanda global ha creado la necesidad de producir envases a una escala monumental. Y en el centro de esta revolución del empaque se encuentra un material extraordinario, el PET, o polietileno tereftalato. Puede que su nombre técnico suene complicado, pero sus propiedades son la razón por la que está por todas partes. Es transparente como el cristal, pero increíblemente resistente y casi irrompible. Es ligerísimo, lo que reduce los costos de transporte y la huella de carbono en comparación con el vidrio. Y lo más importante, es seguro para el contacto con alimentos y, como veremos, es un campeón del reciclaje. El verdadero protagonista de esta historia no es la fábrica, sino el humilde material que la alimenta. El viaje comienza con toneladas y toneladas de gránulos de PET. La demanda global de PET es gigantesca, hablamos de decenas de millones de toneladas cada año, y la cifra no para de crecer. Estos pequeños gránulos llegan a la fábrica en silos gigantes, esperando el momento de su increíble metamorfosis. Lo que estás a punto de ver no es una simple línea de montaje, es un proceso de creación desde cero, donde el calor, la presión y una precisión milimétrica se unen para dar forma, literalmente, a nuestro mundo moderno. El viaje de gránulo a botella es una maravilla de la ingeniería, y arranca con un paso que casi nadie conoce, la creación de la preforma. Aquí es donde ocurre la magia. La preforma, sólida y compacta, está a punto de expandirse hasta 10 veces su tamaño en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la fase de moldeo por estirado soplado, el corazón de toda la operación. Las preformas entran en una línea que las lleva a un horno de infrarrojos. Pero no es un calor cualquiera, es un calentamiento de precisión quirúrgica. Las preformas giran sin parar mientras avanzan para que el calor se distribuya de forma totalmente uniforme. Mientras tanto, el cuello roscado se mantiene frío para conservar su forma y rigidez. La temperatura sube hasta unos 100 a 115 grados, un punto muy específico por encima de lo que los ingenieros llaman su temperatura de transición vítrea. Con esto no se derrite el plástico, sino que se vuelve blando y elástico, como una goma, listo para ser moldeado. Al salir del horno, cada preforma caliente es transferida a toda velocidad a la máquina sopladora, una estructura rotativa que parece un carrusel de ciencia ficción. Cada parada de este carrusel es un molde con la forma exacta de la botella final. En el instante en que la preforma entra en el molde, ocurre un proceso de 2 pasos casi simultáneos. Primero, una varilla metálica baja y estira la preforma verticalmente hasta el fondo del molde. Este estiramiento es clave, porque ordena las moléculas del polímero en una dirección, orientación axial. Inmediatamente después, una fracción de segundo más tarde, se inyecta aire a alta presión, hasta 40 bares. Esta ráfaga de aire la expande violentamente hacia afuera, como un globo, obligándola a tomar la forma de las paredes del molde. Este soplido crea la orientación radial, alineando las moléculas en una segunda dirección. Este doble proceso, llamado orientación biaxial, es lo que le da a la botella de PET sus propiedades casi mágicas, una resistencia increíble a la presión, vital para las bebidas con gas, una transparencia total y una barrera eficaz contra el dióxido de carbono. Toda esta danza mecánica, cerrar el molde, estirar, soplar, ocurre en un ciclo que dura apenas 2 o 3 segundos. Las máquinas más modernas tienen hasta 40 de estas estaciones, produciendo botellas a un ritmo de entre 10.000 y 40.000 unidades por hora. Son más de 10 botellas por segundo en una sola máquina. Dentro del molde, el contacto con las paredes frías congela la forma de la botella al instante. El molde se abre y la botella, ya formada, es expulsada a una cinta transportadora, dejando el sitio libre para la siguiente. Lo que hace un instante era un tubo gordo y pesado, ahora es una botella ligera, fuerte y transparente. Acaba de nacer. Podríamos pensar que el viaje ha terminado, pero falta una etapa crítica para garantizar que todo este esfuerzo valga la pena, la inspección. Producir miles de botellas por hora es genial, pero no sirve de nada si no son todas perfectas. A esta velocidad, un ojo humano no podría seguir el ritmo. Cualquier mínimo error, una microfisura, una pared demasiado fina, podría ser un desastre.
Aquí es donde la inteligencia artificial toma el control. Cada botella que sale de la sopladora pasa por una línea de inspección totalmente automatizada. Y no es un simple chequeo, es un análisis forense a la velocidad de la luz. Una serie de cámaras de alta resolución toman cientos de fotos de cada botella desde todos los ángulos. Unos algoritmos de visión artificial las comparan al instante con un modelo digital perfecto. ¿Qué buscan? Absolutamente todo. Primero, la inspección visual. Buscan puntos negros, burbujas o cualquier deformidad. También revisan que el cuello y la rosca estén perfectos para un sellado hermético. Luego, la integridad estructural. Sistemas de luz polarizada escanean el grosor de las paredes para asegurar que el material esté distribuido de forma uniforme, sin puntos débiles. Después, la prueba de fugas. Algunas líneas aplican una ligera presión a cada botella para detectar microfisuras invisibles para cualquier ojo o cámara. El cerebro de la operación es un software que procesa todos estos datos en milisegundos. Si detecta la más mínima desviación, envía una señal. Y ¡zas! Un chorro de aire preciso y potente expulsa la botella defectuosa de la línea, mandándola a reciclar. Todo esto sin que la producción se detenga ni un segundo. La tasa de rechazo es bajísima, a menudo inferior al 1%, pero este control del 100% asegura que solo las botellas perfectas sigan adelante. Es la velocidad de la producción en masa con la precisión de un artesano, pero ejecutada por robots. Hemos seguido el viaje de un solo gránulo, pero ahora, demos un paso atrás para ver la imagen completa. Esto no ocurre en una sola línea, sino en varias a la vez dentro de la misma megafábrica. Si una máquina hace 40.000 botellas por hora, una fábrica con 10 de ellas está sacando casi 500.000 de botellas cada hora. En un solo día, esos son casi 10 millones. Al año, miles de millones. Las cifras son tan enormes que marean. Las cintas transportadoras se convierten en ríos interminables de plástico transparente que serpentean por la fábrica. El sonido no es de martillos y golpes, sino un zumbido agudo y constante, la sinfonía de la automatización. La intervención humana es mínima. Unos pocos técnicos supervisan los paneles de control y se aseguran de que las máquinas tengan materia prima. El trabajo pesado y de precisión lo hacen máquinas que nunca se cansan y nunca se distraen. Pero el viaje de la botella no termina aquí. Una vez pasa la inspección, se transporta directamente a la planta de llenado. En muchas instalaciones, todo ocurre en el mismo lugar para máxima eficiencia. Allí, la botella que nació hace solo unos minutos es enjuagada, llenada, tapada, etiquetada y empaquetada. El ciclo completo, desde el gránulo hasta una botella lista para venderse, puede durar menos de una hora. Es la máxima expresión de la producción justo a tiempo. Esta escala masiva ha hecho posibles los mercados globales, pero también plantea una pregunta crucial: ¿qué pasa con estas botellas cuando las usamos? La respuesta nos lleva a la última y quizá más importante etapa de su viaje. Durante mucho tiempo, la historia de una botella de plástico terminaba en la basura. Pero hoy, ese final está cambiando por completo. La verdadera magia del PET no es solo su resistencia, sino su capacidad para renacer. Esto es el RPET, o PET reciclado. El PET es un termoplástico que se puede reciclar una y otra vez sin perder apenas calidad. El proceso para darle una nueva vida es, en sí mismo, otra proeza de la ingeniería. Todo empieza con la recolección. Las botellas usadas se llevan a plantas de reciclaje, donde se separan, se limpian y se trituran en pequeñas escamas. Estas escamas pasan por un riguroso proceso de lavado para que sean tan seguras como el material virgen. Finalmente, estas escamas se funden y se convierten, de nuevo, en gránulos de RPET, molecularmente casi idénticos a los originales. Estos pueden volver a la misma fábrica donde empezó nuestro viaje. Por eso, cada vez más, las botellas que compramos ya no son 100% de plástico virgen. Regulaciones como las de la Unión Europea ya marcan el camino. Exigen que para 2025 las botellas de PET contengan al menos un 25% de plástico reciclado y un 30% para 2030. Y muchas empresas ya van por delante, con botellas de 50, 75 o incluso 100% material reciclado. Usar RPET no solo evita que el plástico acabe donde no debe, sino que también consume mucha menos energía y reduce las emisiones de CO2. Es un paso clave hacia una economía circular, donde los residuos de hoy son los recursos de mañana. Este ciclo cerrado convierte la botella de un producto de usar y tirar en un recurso valioso. Y así, termina nuestro viaje. Hemos visto cómo un diminuto gránulo se transforma en una preforma, explota para convertirse en botella y pasa el examen de los ojos robóticos más exigentes. Lo que pasa cada día en estas megafábricas es una danza increíble de precisión y velocidad.
Una sinfonía industrial que convierte una materia prima anónima en uno de los objetos más comunes de nuestra vida. Así que la próxima vez que tengas una botella de plástico en la mano, mírala un segundo. Recuerda el increíble viaje que la trajo hasta ti, desde el gránulo fundido hasta el soplido que le dio forma. Y, sobre todo, recuerda el potencial que tiene dentro para ser reciclada y empezar el viaje de nuevo. Si te ha sorprendido este viaje al corazón de la industria, dale a me gusta y suscríbete para descubrir más megafábricas y los procesos increíbles que dan forma a nuestro mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro producto cotidiano te gustaría ver fabricado desde cero? Latas, neumáticos o comida industrial.